Es clarividente, psíquico, artista plástico y escritor. Está casado y tiene 4 hijos. Su habilidad no siempre fue vista como un don. Primero fue castigado por ella, luego aprendió a convivir y más tarde logró utilizarla para un fin. Mientras hacía este camino, cursó algo de abogacía, dibujo publicitario, ciencias de la comunicación, trabajó en agencias, en el 90 fundó la propia que funcionó hasta 2006. Tuvo además imprentas. Desde 1991 trabaja honorariamente con la policía utilizando su método y hace 5 años que se gana la vida ofreciendo tratamientos contra adicciones o conductas fóbicas basados en la hipnosis. Hoy nos hablará de Sicama, una sala de realidad virtual para el control de distintas adicciones. Se pone en buenas manos Marcelo Aquistapache. Gracias, bueno, Marcelo, por venir. Buen día. ¿Cuántas cosas? ¿Soy yo? ¿Sos vos? Nos equivocamos, decimos cualquier cosa. Digo, cumplí 50 años, ahora ya. Pero tenés una trayectoria, se suma. Claro, sí, todo suma, todo cuenta. Pero, la verdad que digo, o sea, mi vida ha sido muy, muy gratificante porque en definitiva siempre he hecho lo que he querido y lo que he pensado que estaba bien. Uh-huh. Claro que por las características siempre uno ha ido contra la corriente, ¿no? Y en el caso de lo que estaban hablando ahora de Sicama, que es el Centro de Investigación contra Adicciones, Método Aquistapace, también vamos contra la corriente. Aquistapace. No es Aquistapace, pero es Aquistapace. Aquistapace en italiano. Claro. Aquistapace en español se lee. Okay. Bien. Es un apellido compuesto, ¿no? Sí, Aquistapace o hacedor de paz o algo así. Algo así. Sí. Bien. Podría haber agarrado para cura también, pero no. Bueno, yo creo que también quizá, ¿no? Capaz que sí, porque con ese don que vos tenés, con esa manera que tenés de vivir, uno también lo puede llegar a confundir como una cosa que yo que sé, capaz que tengo que ir para otro lado, para el lado de... Bueno, sí, digo, muchas veces se vincula con lo religioso y a veces lamentablemente también con el oscurantismo o el desconocimiento de todo lo que hago. Yo una de las particularidades que siempre intenté hacer fue tratar de buscar el punto de vista científico a lo que me ocurría, y para eso incluso he tenido que desarrollar mis propias teorías de cómo funciona, porque no encajan las cosas que me pasan con, digamos, la física normal o común. Entonces ya caigo dentro de la física cuántica. Y bueno, y hacer ejercicios controlados me ha permitido demostrar de que eso funciona. O sea, si uno aplica un método y obtiene resultados, quiere decir que hay una base física o biológica que permite repetir el proceso. ¿Y eso es algo de lo que haces ahora en Sicama? Y bueno, y sí, digo, lo de Sicama fue todo como una evolución. O sea, yo siempre digo, ¿por qué no empecé a hacer esto antes? ¿No? Porque las posibilidades de ayuda que esto genera realmente son increíbles, pero es parte de un proceso, de un crecimiento, y realmente, digamos, el disparador de todo esto ocurrió en Chile. Uh-huh. Yo el tema de la hipnosis, por ejemplo, lo aplico desde el 84, o sea, hace 34 años prácticamente que trabajo con hipnosis, pero siempre lo que hago es digamos, aplicarlo a mí, o sea, como una autohipnosis. En realidad la hipnosis no es otra cosa que el corrimiento de la conciencia, o sea, no se pierde nunca la conciencia, o sea, el error de las personas, porque estamos acostumbrados a toda la parte de hipnosis espectáculo y no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Lo que ocurre es que lo que permite hacer la hipnosis es acceder al cerebro primitivo. Uh-huh. Entonces, yo lo que hago justamente es sacar ventaja de eso, y lo que hacemos generar básicamente es una reprogramación. Uh-huh. Porque en realidad el adicto, por ejemplo, el miedoso, el fóbico, el que se angustia, el que se deprime, y el adicto al cigarro, al alcohol, la ludopatía, a las drogas, a la alimentación, es el cerebro racional, que es el cerebro moderno del hombre. Entonces yo ahí manejo mi propia teoría y estoy seguro que no estoy equivocado. Lo que ocurrió fue lo siguiente, o sea, nuestro cerebro racional aproximadamente tiene una capacidad de unos 1.400 centímetros cúbicos. De esos 1.400 centímetros cúbicos, las 2/3 partes corresponden al cerebro racional, ¿no? Y el cerebro racional no es otra cosa que la inteligencia, el que analiza, el que cuestiona, el que razona, el que acciona la parte muscular. Digamos que en términos informáticos vendría a ser el procesador de nuestra computadora. Y luego tenemos lo que es el subconsciente, que viene a ser el cerebro primitivo.
viene a ser el piloto automático de nuestro cuerpo. El subconsciente tiene una capacidad aproximada de unos 500 centímetros cúbicos y viene a estar en la base de nuestro cerebro. O sea que viene a ser el cerebro primitivo del hombre. En realidad es un cerebro muy similar al de los animales. Sí, nosotros lo que ocurrió fue que la evolución le permitió al cerebro racional evolucionar muy rápidamente. Prácticamente en 2 millones de años nuestro cerebro racional llegó al tamaño que tiene, que prácticamente duplica al subconsciente. Pero hace unos 3 millones de años nuestro cerebro racional prácticamente no existía. O sea, la capacidad de nuestro cerebro o de nuestros ancestros andaba en los 550 centímetros cúbicos. O sea, que prácticamente era puro subconsciente. Entonces uno se pregunta, imaginen el tamaño de los animales, lo que serían, eran una especie de simios, ¿no?, que estaban en el medio de la sabana donde le tocaba vivir. Sin embargo fueron exitosos porque lograron llegar a ser quien somos. Y eso yo lo atribuyo a que dentro del subconsciente, o sea del cerebro primitivo, es donde se habitan también, es como que fuera un disco duro, y hubiera 2 grandes estanterías, ¿no? En la estantería de adelante es donde se guardan las cosas y las experiencias, y en la estantería de atrás es donde se guardan los sentidos, ¿no?, y donde se generan los sentidos, o sea, los sentidos que conocemos y los que no conocemos, porque tenemos sentidos que no utilizamos porque pensamos que físicamente no es posible utilizarlos. Por ejemplo, lo que es la percepción extrasensorial, ¿no? Entonces dice, ¿pero qué es la percepción extrasensorial? La percepción extrasensorial no es otra cosa que adelantarse a un acontecimiento. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en las mascotas, ¿no?, que convivimos, lo que tenemos perros o animales domésticos. Por ejemplo, nos damos cuenta cómo el animal percibe cuando alguien que ellos quieren está por llegar, ¿tá? Y no es ni por el olfato, ni por el oído, ni por la vista. Se trata de que el animal percibe el acontecimiento de llegada. Cuando esa persona llega ahí, genera una emisión de información, y esa emisión va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. O sea, estoy hablando de física cuántica, no la física tradicional. Por eso el animal puede festejar o mover la cola antes de que la persona llegue. Y uno dice, ¿pero cómo supo si vino 2 horas antes del trabajo? Bueno, en definitiva, el animal lo que hace es percibir un acontecimiento que va a suceder. Y cuando sucede, genera información que va hacia atrás en el tiempo. Pero nosotros también de alguna manera tenemos esa información, porque muchas veces, bueno, hoy lo decíamos más temprano, ¿no? Muchas veces uno tiene como esa percepción, pero en realidad como no es racional, lo dejas de lado. Por supuesto, uno lo atribuye a la casualidad o a la coincidencia, bueno, pero en realidad está en nuestro cerebro. Lo que ocurre es que está como dormido, no lo utilizamos porque pensamos que físicamente no es posible utilizarlo. Julia, ¿vos cómo te pasó? ¿Cómo empezaste a percibir que vos tenías ese don capaz que... Claro. Y bueno, empezaste a utilizar? Lo que pasa, digo, a mí me surgió, digamos, de forma natural, por decirlo de alguna forma. De niño, siempre, bueno, comento que iba a atender la puerta porque sentía el timbre, y en realidad cuando estaba llegando a la puerta sonaba el timbre, o golpeaban. Lo mismo el teléfono, iba corriendo al teléfono porque sentía el sonido del teléfono, pero cuando estaba llegando sonaba, entonces siempre era el primero. Entonces, al principio incluso pensaban que tenía algún problema auditivo, me terminé casando con un otorrino. Pero después se dieron cuenta que en realidad como que me adelantaba a los acontecimientos. Entonces lo que pasó en la escuela, que lo que me pasaba es que yo me adelantaba a la campana o a la campanilla. Entonces me decía, pero este muchacho me había mandado al psicólogo en ese momento, pero bien. Entonces me llevé los primeros días una reprimenda por parte de la maestra, y después lo que hacía era esperar que los otros se levantaran para yo levantar. Entonces ahí de alguna forma entiendo que empecé como a cohibir un poco esa posibilidad o esa percepción que durante años después, digamos, no traté de no respetarla, por decir de alguna forma, porque iba contra los cánones culturales, en definitiva. Esos 3-4 segundos que yo me adelantaba le dispersaba la clase a la maestra. Entonces, sí, claro. Y después, cuando empecé a los 12, 13 años, me empezaron a pasar cosas que ante determinada pregunta o información me venía como una respuesta, y la empecé a decir y empezaban a darse, y empecé a como a tener más en cuenta esas cosas. Y, o sea, era inmediata, te preguntaban algo y vos ya sabías algo más. Claro, como que venía una información adjunta a una interrogante, una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, empecé a tomar más en cuenta y me empecé a dar cuenta, sí, de que alguna de las, o sea, gran mayoría de las cosas que me venían como adjuntas a esa información terminaban coincidiendo con lo que sucedía. Como aquello lo del liceo, que se le cayó a la maestra. Como lo del liceo, claro, que eso después, digo,
el tema que, claro, yo soy de Mercedes, pero viví en Durazno, San José y Tacuarembó. Viajaste por todo. Mi padre era era gerente de banco, entonces no trasladaba. Cuando fui a Tacuarembó, tuve la posibilidad de conocer a Fabio Puentes, que es un hipnólogo que actualmente está en San Pablo. Él está especializado en toda la parte de, digamos, de anestesia a través de la hipnosis, ¿no? De procedimientos quirúrgicos. Y ahí empezamos. Fui a un espectáculo y él estaba hipnotizando arriba y yo quedé abajo, me hizo subir. Bueno, y fui ahí hazme reír de toda la ciudad. Y después a él le llamó la atención, digamos, como el grado de concentración, y aparte como él se enteró que yo era artista plástico, porque justamente en ese evento yo estaba exponiendo, era beneficios de un hogar de ancianos, yo había donado unas obras mías, y empezamos a hacer práctica con el tema de la hipnosis, y a mí siempre me había apasionado, pero nunca había tenido posibilidad de hacerlo, y bueno, empezamos a trabajar con la hipnosis. Primero, por ejemplo, me pedía que hiciera un cuadro en estado normal, y después en la misma imagen o el mismo dibujo en estado de hipnosis, ¿no? Y cambiaba mucho. Y eran como un artista totalmente diferente, persona, o sea, claro. Increíble. Pero por ejemplo, yo hacía un árbol en estado normal y después otro árbol en estado de hipnosis, que era con un trazo totalmente suelto, era como una cosa surrealista, increíble, pero por ejemplo, superponía los dos dibujos y coincidían las ramas y las raíces, o sea, era increíble, ¿no? El potencial, era como un artista adentro que tenía de alguna forma enclaustrado, digamos, dentro de ese cerebro racional. Y bueno, y a partir de ahí fue que empezamos a hacer pruebas para estudiar también, que es una hipnosis en estado de vigilia, que se llama, por ejemplo, ante un disparador, que puede ser que el profesor agarra y escribe en el pizarrón, empezás a recordar con lujo de detalle, digamos, todo lo que leíste una sola vez en una especie de hipnosis. O sea, cuando tú empezás a leer, lees solo una vez, pero prestás extremada atención en eso, y no te molestan ruidos ni situaciones externas. Entonces empecé a comprobar de que era posible empezar a aprenderme fechas y nombres, y realmente me ayudó muchísimo. Y luego también empezamos a instrumentar ejercicios, por ejemplo, de ir hacia atrás en el tiempo, pero en estado de hipnosis, pero no vidas pasadas, sino... me pregunta, regresión no. Sino regresiones a momentos de mi vida. Y bueno, en un momento determinado veo a mis padres más jóvenes en una chacra que mi padre tenía en Mercedes, veo una yegua que teníamos, y un auto, y veo que terminaba en 050 la matrícula, lo que era como un dibujo, lo dibujé, y después con mi padre pude comprobar, porque él a los días encontró la matrícula de ese auto viejo y terminaba en 050, por ejemplo. Entonces era ese auto, y ahí me di cuenta del potencial que tenía el subconsciente, que es el cerebro primitivo, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí empecé a desarrollar técnicas similares, y estábamos preparando una prueba para literatura, y ahí fue que dije, bueno, pero si yo puedo ir para atrás, ¿por qué no intentar ir para adelante? Entonces traté de posicionarme día, hora y lugar, y bueno, y empecé a visualizar, dejé la mente en blanco, empecé a visualizar los compañeros, que la profesora venía, y me llamó la atención que ella tropezaba y volaban los libros y se daban contra el escritorio. Y después vi un tema y dos preguntas, entonces pensé que podía tratarse lo que nos iban a preguntar, lo anoté. Cuando me dio mis compañeros, preparamos bien eso, y bueno, y terminó resultando, y la profesora... Todos bien. Claro. Todos excelentes. Todos querían ser tus amigos. Y bueno, claro, a los 17 años la motivación es saber que te van a poner en un examen. Después van cambiando. Obviamente. Entonces, claro. Y el tema de la escritura, ¿cuándo aparece? Porque acá tenemos tu libro, que además lo tenemos para regalar. Vamos a aprovechar ya, porque no quiero dejar pasar mucho más tiempo, al decirles además a los oyentes que ya pueden comenzar a participar. El Enigma del Rosario llega además en su 4ª edición. Va a estar además dedicado a aquella persona que se lo gane, así que ustedes ya pueden participar a través del 1890, como hacen siempre, con nombre y con número de cédula. ¿De acuerdo? El 1890 con nombre y con número de cédula. Acá dice que te contemos que se apagó, ya le contamos, que se apagó la luz. Cortocircuito mental. Algo hicimos. Alguna cosa hicimos. Mira, vamos a hacer una pausa, una brevísima pausa, y regresamos. ¿Te quedás? Sí, claro. En minutos continuamos en... In a limousine. Three's not a problem.
Bueno, ya están mandando mensajes para llevarse el libro, al 1890, ya dicen acá, por acá, por el libro, voy al libro de Marcelo, quiero llevarme el libro, hay muchos mensajes, no se olviden, cédula y nombre, y pónganle el libro, porque como también estábamos sorteando algunos DVD de Madonna, para que quede específicamente puesto que, bueno, que quieren llevarse el libro de Marcelo, que se llama El Enigma del Rosario. Uh-huh. Así es. Sí, está, no es porque lo haya hecho yo. Pero es muy atrapante, o sea, como en definitiva. Está basado en una historia real. Sí, en realidad es la desaparición de un seminarista de 1953, que me contacta la hermana, de 86 años, hace en el 2000 poquito. Y claro, ya digo, yo en los casos que colaboro son como máximo 2 años del acontecimiento. Entonces, pero me colgué en la historia, me interesó, era del pueblo Centenario la señora, estuve con ella, vi fotos, vi cosas del lugar y después tuve posibilidad de ir ahí a la Capilla Santa María, que fue donde había desaparecido, que aparte había sido fundada por la familia Uribe, o sea, había sido el casco de estancia de la familia Uribe a principios del siglo y del siglo pasado, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, del siglo XX. Y ahí me había estado abandonado más de 30 años esa capilla con la casa parroquial y lo que había sido el viejo seminario que antes, en la década del 20 lo habían donado a las monjas vicentinas y había sido un hogar de niñas. Y estaban restaurando el lugar y bueno, me apasioné con la historia y empezó a surgirme una historia, una novela. Entonces lo que hice fue, digamos, generar un personaje que es un cura que, bueno, justamente tiene capacidades extrasensoriales y lo mandan a ese lugar con la misión de restaurar el lugar e investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas. Y bueno, y a medida que él llega ahí le empiezan a pasar cosas y percepciones y él empieza de alguna forma a confrontarlo con investigación científica y bueno, y ahí empiezan a descubrir qué fue lo que le pasó a esos seminaristas. Muy interesante. Hay que leerlo para saber qué pasó. Van a llevar mucho misterio. Mucho misterio total. Bueno, recién hablábamos en la pausa de que en algún momento se dio que empezaste a trabajar gracias a Fabio también, ¿no? Que empezaste a trabajar con la policía. Sí, o sea, con la policía yo empecé a trabajar a través de Fabio Puentes. Uh-huh. Él era el contacto y incluso él colaboraba en la policía en el tema de hipnosis a personas sospechosas o indagadas, o porque la hipnosis muchas veces se utiliza también como forma de obtener información de acontecimientos traumáticos que a veces no permiten acceder a esa información, y a través de la hipnosis uno accede de forma mucho más concreta. Incluso a veces los testigos empiezan a recordar situaciones, colores, números, con gran número de detalles, ¿no? Y él, bueno, él participaba de esa forma y a través de él fue que le pidieron a ver si conocía a alguna persona con mayor sensibilidad, como hacían a veces policías del exterior, ¿no? En el caso de Inglaterra o Estados Unidos, que a veces acuden a los psíquicos o videntes para obtener información cuando desde el punto de vista científico no se puede obtener. Entonces, allí fue que el primer caso fue en el 91, el caso de Jonathan Viera, sí, en Salinas, aquel chiquito uh-huh, de 5 años que fue muy paradigmático y había mucha presión social y que él estaba jugando al fútbol y de golpe desapareció, no se lo vio más. Y bueno, y entonces fue todo realmente una cosa totalmente nueva para mí. Yo en ese momento tenía mi agencia, estaba trabajando, me llama Fabio, y ya me pasó esto y esto, venite, y bueno, y eso parecía una macumba ahí, una cosa rarísima, digo, desde la perspectiva de mi cerebro un poco más científico, claro, que en realidad lo que hicimos fue, había otras personas con sensibilidad y bueno, y pusieron prendas del niño, fotos, recortes de diario, y lo que hicimos fue tratar de hacer una regresión al momento en que él había desaparecido, se había visto por última vez, y bueno, y lo que había dicho Fabio era que dejáramos la mente en blanco y cualquier información que se nos viniera empezáramos a relatarla, y bueno, de las 6 personas que estábamos ahí fui el único que empezó a generar todo un relato con un montón de detalles que después yo me sorprendí incluso, y esos detalles luego pudieron ser corroborados con la investigación científica, digamos, y bueno, y le dio como determinada credibilidad a lo que yo había dicho, porque yo no tenía posibilidad de acceder a esa información. Y bueno, y unas semanas después, durmiendo, me sobresaltó la imagen de un lago con 2 tanques de OCE, la imagen invertida asociada a tristeza y amargura, ¿no? Entonces ahí fue donde a primera hora de la mañana le comuniqué lo que a mí me venía, y bueno, y
y ahí justamente a 1,5 kilómetros donde había desaparecido el niño estaba lo que era la laguna del Cisne, donde OCE sacaba agua para esa zona, y había 2 tanques de OCE con esas características, y aparentemente ya habían buscado ahí, no habían encontrado nada, y 2 días después unos fotógrafos de aves, de pájaros, encontraron al niño metido de cabeza, digamos. Yo recuerdo. Sí, sí, recuerdo, fue impactante. Además. Cuando tuve posibilidad de ir después, realmente, hablando, valga la redundancia, lo impactante que me resultó ver la imagen donde fue encontrado, porque era prácticamente idéntico al dibujo que yo había realizado esa noche, ¿no? Claro, pero necesitas como una especie de interpretación, ¿no? O sea, en realidad no es que es algo totalmente lineal. No, claro, digo, yo siempre trato de hacer una interpretación científica. Digo, para eso lo que hizo fue desarrollar un método que se llama sustitución de percepciones. Exacto. Por lo general te vienen de macro a micro. Entonces lo que hago después es ir, digamos, en el último lugar donde fue vista la persona, es tratar de buscar esas visualizaciones o esos dibujos que genero siempre de macro a micro. Por ejemplo, un monte con una cruz arriba, bueno, a 20 kilómetros. Entonces me dirijo a 20 kilómetros. Después, yo estoy recordando, ahora vos hablás, estoy recordando lo de Lola Chomlalés, por ejemplo. Bueno, en el caso de Natalia Martínez. Natalia Martínez. El caso de, o el de Silvana. Sí, también. Bueno, en el caso de Silvana, que sí, eso fue increíble, porque digo, dadas las características del lugar que yo visualizaba una y otra vez, a mí me dio a interpretar de que podía estar fallecida, porque era como un pozo que estaba metida ella, ¿no? Todo derruido, con los cables salidos y el agua cayendo y el olor fétido que sentía, y después cuando apareció viva, yo la verdad me sorprendí, pero cuando vi el lugar donde ella había estado recluida y el dibujo que yo había hecho al otro día, el lunes que había desaparecido, digo, coincidía perfectamente, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que, claro, el tema que a veces uno usa determinados parámetros científicos dentro de esa búsqueda, y por ejemplo el secuestro prácticamente estaba descartado. Entonces, digo, cuando me vienen casos de México, de otras partes del mundo, es una de las primeras causas, digamos, de posibilidad de sobrevida. Pero en este caso, en un pozo con agua servidas, con olor fétido, descomposición, cables eléctricos que pasaban muy cerca de su cabeza, generando cortocircuitos, el frío, la noche, y que siempre, cada vez que yo trataba de conectarme con ella, me iba al mismo lugar. Digo, si bien no me generaba el desprendimiento que genera una persona fallecida, racionalmente me daba a entender de que estaban en un lugar fallecida, porque esas características, tanto tiempo en el mismo lugar. Entonces, claro, a veces, además yo siempre digo, lo mío no es perfecto, yo me puedo equivocar, digo, soy siempre el primero en decir eso, y por eso no cobro en los casos de búsqueda de personas, porque, digo, en definitiva, esto me lo dijo mi padre, ¿no? Y tiene razón, porque todo el mundo me dice, bueno, pero ¿por qué no cobrás? ¿Podés dedicarte a eso? Y mi padre me dijo, pero un hijo, una madre, un hermano, un padre, un abuelo, digo, no tiene precio. Entonces, digo, está bien que no cobres, porque en definitiva, en realidad es como muy gratificante y es como que te alimenta el alma, ¿no? Entonces, en definitiva, yo tengo prácticamente 2 días a la semana que los dejo para búsqueda de personas. Mi casa parece una cosa de locos, pero por semana me llegan 3-4 paquetes de todas partes del mundo, con correo de todas partes, y yo estoy en forma claro, y con cosas constante, que también relacionan quizá a la persona, como... Claro, yo siempre pido una prenda, una foto, el nombre completo, fecha de nacimiento y una descripción de dónde fue visto por última vez. En realidad siempre digo que no es para hacer una brujería, lo que yo hago con eso es como generar la onda que esa persona está emitiendo. Como conectarte. Es como conectarme, porque de hecho, vuelvo a lo que es la física cuántica, o sea, el hecho de estar vivos, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre, y el hecho de estar usando sentidos, estamos emitiendo información. Lo que no tenemos es tecnología para capturar la información que nosotros emitimos, pero el hombre logró desarrollar el GPS, por ejemplo, que a través de satélites podemos ubicar la posición donde está ubicado un celular o un auto, un vehículo, y básicamente funciona de la misma manera. Lo único que no tenemos la tecnología para capturarlo, entonces, pero una mente entrenada puede posicionarse en el lugar. Incluso uno de
los ejercicios que yo desarrollo, que lo aplico en el tema de búsqueda de personas, es lo que se llama ejercicio de visión remota, que a través de los elementos de las personas, el nombre y la fecha de nacimiento, lo que haces es dejar la mente en blanco y tratás de posicionarte en el lugar que está emitiendo la persona. Entonces dejas la mente en blanco y se te empieza a pegar el entorno visual, todas las características de sonidos, de imagen, luminosidad, sensaciones, y después empezás a visualizar el entorno de la persona. Incluso me han hecho incluso ejercicios en vivo y es increíble, o sea, la compatibilidad anda cercano al 90%, o sea, es muy acertado, muy acertado. Y eso es un ejercicio controlado, o sea, que si yo aplico un método y obtengo resultados, quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. O sea que lo vas también refinando, yo supongo que lo vas ajustando y los vas refinando, claro. Por ejemplo, lo primero que hago es tratar de visualizar, si la persona está viva o está fallecida. O sea, como la persona está interactuando eléctricamente y la persona, por ejemplo, si la persona está fallecida, tú tocas la prenda de una persona fallecida, y es como que te genera un cortocircuito, ¿viste? Que te va de la base de la nuca hasta la espalda, asociado como a tristeza y amargura. Y yo entiendo que es porque cuando trato de posicionarme, como la persona está fallecida, se genera un cortocircuito con esa energía que de alguna forma interactuaba con la corteza terrestre. Entonces, bueno, trato de ir dándole toda una base científica, por decirlo de alguna forma, a lo que me ocurre. Y después, por ejemplo, la muerte yo la hago 3 categorías. Lo que es muerte natural, que es tú tocas la prenda, te genera un desprendimiento, pero es como una estática leve y constante, asociado a tristeza y amargura, y ves como un entorno todo en ocre, que te permite muchas veces relatar el entorno donde se encuentra ese cuerpo. Después está muerte por violencia, que es una cosa intensa y leve, y te viene de toda la imagen como a color, como que fuera una película a color, estridente, y muchas veces te viene información de la víctima y del victimario. Entonces ahí muchas veces te permite para ayudar a resolver un caso de homicidio, por ejemplo. Y después la tercera, que es la peor, por decirlo de alguna forma, es el suicidio. El suicidio te genera un desprendimiento extremadamente intenso y constante. Y la sensación de amargura, de tristeza y de arrepentimiento, porque en el momento que la persona se mató, ya no puede volver atrás, pero se arrepintió, porque en la gran mayoría pasa eso. Y una de las cosas que me pasa en el... Sí, es terrible. Qué importante que lo diga. Pero una de las cosas que me pasa en el suicidio es que muchas veces revivo los instantes finales de la persona. Si se ahogó, si se ahorcó, si se disparó, si se envenenó, y no es muy gratificante, ¿no? Y bueno, y tampoco transmitirlo a la familia, porque muchas veces son personas fallecidas que tienen la esperanza, y bueno, entonces a veces tenés que manejar también la información con mucha cautela, por un tema también de no herir la sensibilidad. ¿Y qué haces después vos con toda esa energía? Claro, porque también... Bueno, escribo, vos, ¿no? O pinto, o tengo 4 hijos, salgo a caminar, estoy casado. Bueno, y ahora estás utilizando todo ese don también en esto de SICAMA, de la gente, ¿no? El Centro de Investigación y Control de Adicciones. Sí. Me gusta el... Sí, no, pero es realmente así, o sea, te neutraliza el deseo por algo. Y realmente es sorprendente. O sea, neutraliza el deseo. Neutraliza el deseo. O sea, por ejemplo, si sos adicto a la harina, por ejemplo, ves una pizza con mozzarella es como una baldosa. ¡Qué genial! Si sos adicto a los bizcochos calentitos, ves una bolsa con piedras calentitas. La mierda. Una bebida refrescante es como beber un vaso de barro refrescante. Y si probás el sabor, es muy diferente del que nosotros creemos, porque el culpable ahí siempre hoy es el cerebro racional. Entonces, la medicina tradicional lo que hace es negociar con el cerebro racional, porque no tiene otra forma de acceder a él. Entonces, el cerebro racional es el adicto. Entonces, el cerebro racional, por eso las adicciones son tan difíciles de dejar, porque por peores cosas que nos muestren o que nos digan o que nos pasen relacionada a esa adicción, esa información negativa nunca va a ir a parar al disco duro de la adicción, porque el adicto es el cerebro racional. Entonces, la evolución le dio el poder y él se transformó en una especie de dictador, una especie de déspota. Se transformó en un ser intransigente y él hace cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Y en el caso de las adicciones químicas, como es el cigarro, el alcohol y las drogas, es mucho más grave, porque el cerebro racional es tan egoísta que desconecta tu sistema nervioso central. Porque, por ejemplo, nadie podría fumar más de 30 cigarrillos.
porque el veneno que tiene 30 cigarrillos es suficiente para que una persona promedio de 65 kilos colapse, ¿tá? Caiga intoxicada y demore entre 15 y 18 días recuperarse de esa intoxicación. Entonces lo que hace el cerebro racional es desconectar el sistema nervioso central y te transforma en un freezer. Por eso las enfermedades relacionadas a las adicciones son tan complejas, porque es la acumulación masiva de miles y miles de químicos y tóxicos durante años, porque tu cuerpo no te puede defender, porque tu propio cerebro racional desconecta esa posibilidad. Y el único que disfruta de los químicos de esa adicción es el cerebro racional. O sea, en realidad nosotros no nos genera nada. Si no nos desconectara el sistema nervioso central, toseríamos como la primera vez o nos daría asco como la primera vez. Claro. Pero después no nos genera nada. Entonces el cerebro racional es tan maldito que selecciona el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer. Y lo que hace es generar un vínculo eléctrico entre el hecho de fumar o el hecho de tomar o el hecho de drogarnos y un estímulo sexual. Claro. O sea, nos masturba eléctricamente cada vez que accedemos a ese producto, porque él sí disfruta los químicos de esa adicción. Claro. Pero nosotros, y a él no le importa que nos agarremos cáncer, un EPOC, que nos envejecemos antes de tiempo, que estemos gordos, que tengamos colesterol alto. A él no le interesa nada, a él lo único que le interesa es salirse con la suya. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil negociar con él. Entonces dice, la medicina tradicional dice, bueno, te doy un chicle. Entonces él prueba un chicle de nicotina y obtiene la nicotina de 10 cigarros. Entonces, ¿para qué va a fumar 10 cigarros si él con eso obtiene lo que quiere? Y lo mismo pasa con las comidas. ¿Por qué? Porque genéticamente tenemos genes de un hombre primitivo. El hombre primitivo corría todo el día, era oportunista, encontraba comida, devoraba, su estómago se expandía y esa comida se transformaba en grasa. Y la grasa era energía que le permitía sobrevivir hasta que podía volver a comer. ¿Qué pasó? El hombre evolucionó, gracias a Dios comemos más o menos todos los días, y aparte se descubrieron las heladeras, los freezers, los refrigeradores, porque la gente se olvida que eso se conserva. Y en realidad no es necesario comerlo todo. No es necesario. Entonces el cerebro racional, ante un lugar de abundancia, ¿qué entiende? Entiende que cuanto más gordos estamos, más posibilidad de sobrevivencia él tiene. Entonces lo que hace es mentirnos y hacernos creer que todo lo que engorda es más rico. Claro. Y lo que hace es estimular más las cosas que engordan. Por eso uno se pregunta, ¿por qué todo lo que es rico engorda? ¿Por qué todo lo que engorda es rico? Porque nuestro cerebro racional nos miente descaradamente. Entonces, estimula los sentidos de acuerdo a sus intereses. Qué malo que es, qué malo. Dios mío, terrible. Por suerte, malo. Tenemos que ir a pausita porque estamos recontrapasados. Si quedate un segundo más, quedate unos más. Charlamos nosotros. Perdón. No te vayas. El Enigma del Rosario llega a su cuarta edición, este libro de Carlos Marcelo Acuistapache, y se va en un ratito nada más, pocos minutos. Ya saben que es el 1890 que tienen que enviar nombre y número de cédula, y se va firmado, te lo dedican y todo, así que apúrate, porque ya se va. Bueno. A ver, Marcelo, si tuvieras que... No sé si predecir, pero capaz que sí, predecir alguna buena noticia que tenga que ver con nuestro país. Bueno, en realidad... yo estuve trabajando de alguna forma desde hace 6-7 años tratando de demostrar que es posible obtener información de acontecimientos futuros. Entonces, lo que hacía era un entrenamiento, era como un ejercicio que hacía entre octubre y noviembre tratando de visualizar acontecimientos futuros. Sí, tuviste algún tema, ¿no? Yo creo que algo dijiste por ahí que el uruguayo no estaba preparado para... Bueno, sí, lo que pasa, digo, justamente el año pasado fue un año, este año, digamos, asociado también al tema político, ¿no? Claro. Hubo elecciones también en la intendencia y bueno, y a veces la perspicacia periodística le lleva a apuntar a determinados eventos que, bueno, inciden de alguna forma en el futuro de los uruguayos, ¿no? Y bueno, y lamentablemente a veces también, o sea, cuando te provocan una pregunta, te lleva a tratar de buscar un resultado, y a veces el resultado no es el que todo el mundo quiere o que todo el mundo desea. Entonces a veces piensan como que está flechado para un lado o para el otro, y entonces eso me ha llevado a veces a algún tipo de interpretaciones erróneas o desavenencias que no tienen sentido. Entonces preferí de alguna forma no desvincularme del año pasado, que no visualizo acontecimientos futuros, para evitar problemas, o sea, y aparte, por otro lado, estoy enfocado en todo este tema del desarrollo del método, y bueno, y entonces en eso lo dejas de lado.
Sí, lo he dejado de lado 30. por ahora, ¿no? O sea, eso siempre se puede retomar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Igual yo me quedé pensando en que habías dicho que en Uruguay había petróleo. Sí, eso lo vengo diciendo del 2005 y lo voy a seguir asegurando, ¿no? O sea que bueno, por ahora si vienen equivocando no están buscando el lugar que deben. Y posiblemente, pero no, yo estoy seguro por las características de la visualización, aparte en el 2005 no había ninguna seguro. Incluso ese mismo año, en el 2005, una de las visualizaciones, porque eso lo escribí como en una forma de cuarteta, una especie de verso que me vino en la noche, hablaba de un buque que por equivocación descubría yacimientos que no se sabían que estaban. Mirá. Y eso en noviembre del 2005 justamente ocurrió. Un buque ruso que estaba haciendo un relevamiento de la plataforma encontró posibilidades de indicio de grandes bolsones de gas, y eso llevó a que se disparara toda una serie de búsquedas e inversiones que antes no se habían hecho. Y bueno, digo, de hecho, yo lo que hago también es visualizar publicaciones futuras, digamos, de acontecimientos futuros. Y bueno, es como que ves un diario de... Claro, es como que yo lo que hago, el ejercicio que hago justamente es tratar de posicionarme día, hora y lugar, o a mitad de año, a fin de año, frente a un kiosco de revista que sé que va a haber una serie de noticias. Entonces, hay una serie de noticias que van pasando y hay las que me llaman la atención, trato de alguna forma empezar a interpretarlas desde el punto de vista racional, que a veces es donde me puedo llegar a equivocar en algo. Pero bueno, sí, que ha habido, que se ha hablado de petróleo y gas en estos últimos tiempos, no podemos negarlo, ¿no? En definitiva, y en el 2005 no era previsible. Entonces, de hecho, bueno, en eso yo soy muy optimista que en Uruguay hay. Claro que después hay que esa fortuna, por decirlo de alguna forma, hay que saber administrarla y manejarla adecuadamente, ¿no? Total. Porque también te trae problemas, ¿no? Lamentablemente. Bueno, estamos cerrando. Quiero que bueno, que no sé, que pases alguna información de SICAMA para aquel que esté escuchando y que necesite de este servicio que pueda acceder. Nosotros en SICAMA se están trabajando grupos con la hipnosis tradicional de ojos cerrados, pero hace 3 años yo estoy desarrollando lo que es la hipnosis visual. La hipnosis visual es revolucionaria a nivel mundial. No existe, incluso si se googlea, no existe. Y empecé a desarrollar primero una cabina con retroproyección. Eso me permitió, digamos, llegar a la conclusión de que es posible la hipnosis visual, que la persona queda con los ojos abiertos, pero queda en estado aletargado, con el cuerpo pesado, que son los síntomas de la hipnosis. Y empezamos a trabajar toda la tecnología nueva, que es la parte de realidad virtual. Entonces estamos trabajando desde hace más de 2 años con un grupo multidisciplinario de ingenieros, editores de video, de diseñadores digitales, y con resultados realmente sorprendentes. Y estamos instrumentando lo que es la hipnosis visual con cascos de realidad virtual. Entonces desarrollamos en la misma sala, en el mismo local, una sala con 4 sillones de alta gama, de cascos de sillones de masajes, que van con cascos de realidad virtual, y estamos desarrollando toda tecnología para poder aplicarlo. Entonces, por ejemplo, lo que es ansiedad, mal humor y estrés lo estamos desarrollando como que fuera una adicción. ¿Qué combo? ¿Ansiedad? ¿Dijiste? Ansiedad, mal humor y estrés. Como que fuera una adicción. Entonces tú llegás, podés reservar día, hora y lugar en los sillones, llegás, te sentás, te colocás el casco y virtualmente ves lo mismo que veía, la misma sala que está inspirada en una terraza en el Mediterráneo. Entonces te colocás la sala, estirás la mano y te se despliega un menú. Y tú podés seleccionar, por ejemplo, ansiedad o mal humor o estrés. Si te diagnosticaron gastritis, podés neutralizar yerba mate, chocolate y café. Parece cosa del futuro, pero ya está prácticamente increíblemente funcionando. Y después lo que estamos haciendo, que es increíble, es lo que se llama sueños vivenciales, que eso la tecnología nos permite, que es, por ejemplo, podés hacer un paseo por una ciudad medieval, o podés tirarte de paracaídas, o hacer un viaje en globo. Mira. Todo en la misma sesión. Entonces empieza la relajación, el sillón te masajea, empieza toda la relajación para acceder al subconsciente, y una vez que estás en el subconsciente se hace la reprogramación. Y al final de esa reprogramación tenés la posibilidad de vivir ese sueño vivencial, que es lo que tiene, que cuando lo vivís a nivel del subconsciente te queda grabado como a fuego, o sea, es como que hubieras vivido esa experiencia. Entonces la persona en 1 hora, o sea, no solo neutraliza la ansiedad, puede neutralizar adicciones que son necesarias
dejar para mejorarse, y por otro lado también puede generar un sueño vivencial. Entonces, en definitiva, estamos realmente revolucionando lo que es el tratamiento de una adicción, y estamos hablando que por lo general en una sola adicción se logra cortar con una adicción compleja, como puede ser el cigarro y el alcohol. Es increíble los resultados que estamos teniendo, ¿no? Sicama.com.uy es la página web, y tenemos un montón de teléfonos que ya quedan aquí en producción, que se pueden comunicar contigo para poder hacerlo. La verdad que, qué sé yo, capaz que dan ganas de ir, total. Te digo, sinceramente. Pero están invitadas cuando gusten ir a vivir la experiencia con mucho gusto. O sea, la experiencia más allá en sí, de tener o no la experiencia en sí es increíble. Además, una de las cosas que estamos trabajando todo con tecnología de punta. De hecho, desde hace 2 años ahora hemos cambiado 8 veces, digamos, los cascos, digamos, porque van de acuerdo a la evolución de la tecnología. Y después estamos trabajando también con lo que es increíble, lo que es una holografía, o sea, un holograma. Estamos desarrollando, la idea es generar todo eso que sea como un espectáculo. Entonces hemos desarrollado un holograma donde salgo yo y puedo desarrollar un cerebro en el aire, puedo partirlo, puedo generar un montón de impresionante. Es futuro. Eso permite dar una explicación mucho más entretenida, ¿no? Tenemos, antes de irnos, me gustaría que la ganadora, sí tenemos ganadora, a mencionar a ella. Bueno, ella es Laura, finalización de cédula 710/1. 710/1. Laura se va a llevar entonces el libro, además dedicado, firmado por Marcelo Cuesta. Aquí está Pancha, ¿de acuerdo? Quieren que digamos los teléfonos al aire, rapidito. Dale, por favor. Paso un celular y un teléfono fijo, el 2901-7011, 098-669737. Igual quedan aquí en producción, así que cualquier cosa igual se los pasamos por teléfono, por donde sea. Le damos el contacto de Marcelo, pero muchísimas gracias por venir, acá, un placer que hayas venido. Una alegría poder reencontrarme. Gracias. Saludo a la audiencia.